Continuamos con nuestro estudio del libro del Apocalipsis. Hace 2 domingos vimos del capítulo 11, ¿sí? los 2 primeros versículos de este capítulo 11, donde veíamos cómo de manera simbólica, ¿sí? Como es gran parte del libro del Apocalipsis, Juan describe el cuidado, la protección de Dios sobre su iglesia. ¿Sí? Y en esta mañana, con la ayuda de Dios, vamos a continuar viendo, ¿sí?, el avance de la iglesia, la protección de Dios sobre la iglesia. ¿Sí? Y leemos entonces a partir del versículo 3, Apocalipsis 11, versículo 3. Bien, leemos entonces versículo 3. Otorgaré, estoy leyendo la Biblia de las Américas, otorgaré autoridad a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1200 días vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerle daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Ellos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los que moran en la tierra. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces ellos oyeron una gran voz del cielo que les decía: «Suban acá». Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 personas murieron en el terremoto, y los demás aterrorizados dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ha pasado, pero el tercer ay viene pronto. Vimos en los 2 primeros versículos entonces cómo la protección de Dios sobre la iglesia. Y recordamos que el principal motivo, ¿sí?, por el cual fue escrito el Apocalipsis fue para alentar a la iglesia primitiva, ¿sí?, fines del primer siglo, que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano, perseguidos por causa de Cristo, porque ellos reconocían a un solo Kyrios, a un solo Señor, y que este Señor no era el César, ¿sí?, que se quería hacer un semidios, el emperador romano. No, Kyrios no es el emperador romano, Kyrios no es César, Kyrios es el Señor Jesucristo, y esto lo llevaba a los cristianos a perder sus bienes, en el mejor de los casos, a ir a la cárcel y aún a dar su vida por causa de Cristo, morir en el circo romano por no negar a Cristo. Entonces, el libro del Apocalipsis, más allá de que para nosotros represente en algunos puntos un libro cerrado, difícil de descifrar y que para muchos despierta tanto interés y curiosidad al compararlo con los últimos tiempos, para la iglesia del primer siglo era agua en el desierto. Era fortaleza para sus huesos cansados. Y así tenemos que interpretar el Apocalipsis cada vez que venimos a él, con temor. Con temor
Porque muchos de aquellos primeros creyentes que leyeron el Apocalipsis, esto les fue fuente de poder, fuente de consuelo y de fortaleza. El Señor está al control. Y titulé esta parte, esta sección del capítulo 11, el avance de la iglesia. Y vemos ahí en versículo 3 que aparecen estos dos testigos. ¿Sí? Otorgaré autoridad a mis dos testigos. Y ¿quiénes son estos dos testigos? Creo que sin duda para la iglesia primitiva, para la iglesia que por primera vez leyó esta porción del Apocalipsis, aquellas primeras 7 iglesias, recuerdan que fueron los primeros destinatarios del Apocalipsis, los destinatarios originarios. Para ellos creo que sin duda interpretaron lo que significaba. Pero han pasado los siglos y la iglesia cada vez se nos hace más difícil de interpretar por los 2000 años de diferencia. Distintas culturas, distintas maneras de expresarse, y el Apocalipsis justamente es todo un mensaje simbólico. Entonces algunos han dicho o se dice que son, Elías y Enoc, dos hombres del Antiguo Testamento que no experimentaron la muerte. Otros dicen que es Elías y Moisés, ¿sí? Elías representando a los profetas, Moisés representando a la ley de Dios. Otros dicen Pedro, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, los dos testigos. En esta mañana vamos al contexto de este pasaje, y en los dos primeros versículos vimos de quién estaba hablando aquí Juan. ¿Quién era el templo de Dios? La iglesia. El templo de Dios, el versículo 1, y los que en él adoran. La iglesia. ¿Sí? Y si nos ajustamos entonces al contexto, creo, no solamente yo, sino que otros también estudiosos de la Biblia, ¿sí?, que estos dos testigos que aparecen aquí en el versículo 3 están identificados con símbolos muy importantes en el lenguaje en el lenguaje bíblico, en el Nuevo Testamento específicamente, y en el Apocalipsis. ¿Cuáles son estas dos imágenes que aparecen aquí? Estos dos símbolos. ¿Con qué identifica Juan a estos dos testigos? Versículo 4. Con dos olivos y dos candelabros. ¿Sí? Estos dos entonces símbolos se refieren a dos olivos, el árbol que de aceitunas, ¿sí?, el aceitunero, el olivo, ¿sí?, y dos candelabros. Bien, el árbol del olivo, en el lenguaje del Nuevo Testamento tiene un simbolismo muy fuerte. Vamos a Romanos 11:16, y dice: y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron dejadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que sustenta a ti. Bien, acá tenemos una rama de olivo, ¿sí?,
esta es una rama de olivo y no sé si alcanzan a ver ustedes acá de lejos, ¿sí? Unas ramitas injertadas. Este es un injerto, acá hay una venda, ¿sí? Acá está el injerto. Bueno, el apóstol Pablo usa este símbolo del árbol del olivo, ¿sí? Y de las ramas. Entonces, lo que dice Pablo ahí en Romanos es que nosotros hemos sido, los gentiles, los no judíos, hemos sido injertados en el buen olivo, ¿sí? El olivo silvestre, ¿sí? No tiene ningún valor porque creció ahí en el medio del campo sin ningún cuidado. En cambio, el buen olivo es aquel olivo que está en el olivar, que tiene su agricultor, que lo cuida, que lo saca las pestes, y ese olivo crece fuerte y sano, no así el silvestre, ¿sí? Entonces, nosotros hemos sido injertados en el buen olivo. ¿Y cuál es el significado de este buen olivo ahí en Romanos 16? ¿Qué es? Es la iglesia de Cristo. El olivo representa en el Nuevo Testamento a la iglesia de Cristo, donde estamos unidos, tanto los judíos mesiánicos, judíos que han aceptado a Cristo como su Mesías, han dicho, sí, Jesús es el Mesías que esperábamos. Y los gentiles, aquellos que no venimos de la raíz judía, pero hemos encontrado en Cristo a nuestro Señor y Salvador. Y el significado del candelabro, ven que dice que hay estos dos testigos, versículo 4, estos dos son los dos olivos y los dos candelabros, ¿sí? La figura del candelabro lo tenemos ahí como está, Apocalipsis 1:20, que ya lo vimos. Si alguien lo quiere leer, Apocalipsis 1:20. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Gracias. Los 7 candelabros son la iglesia. El olivo es la iglesia. Es muy fuerte lo que dice acá en Apocalipsis capítulo 11. Es la iglesia. Estos son los dos olivos y los dos candelabros. Los dos olivos y los dos candelabros está hablando de una misma cosa. No son dos personas, no son 4 cosas, porque son 2 y 2, ¿sí? Sino que está hablando simbólicamente. Recordamos que Apocalipsis no lo podemos tomar en forma literal, sino que tenemos que interpretarlo en forma simbólica. Y en esto las figuras son poderosas, y son las figuras, los símbolos, lo que nos representan, nos llevan a encontrar el verdadero significado. Entonces, aquí está hablando de la iglesia. Y versículos 5 y 6 reitera nuevamente el Señor su protección sobre la iglesia. Lo que vimos en el versículo 1 y 2, versículos 5 y 6, aquí está nuevamente representada la protección de Dios sobre su iglesia, pero aquí encontramos a la iglesia actuando, la iglesia en forma activa. Versículos 1 y 2, la iglesia adorando al Señor, pero en forma pasiva recibiendo la protección de Dios. Versículos 5 y 6, la iglesia actuando. Dice, versículo 5, ¿no? Aquel que quiera hacer daño, de su boca sale fuego. La iglesia, me va la ola porque no tengo mucho tiempo, la iglesia predicando, la iglesia oficiando, ¿sí? Como instrumento en las manos de Dios para predicar el Evangelio. Versículo 6, la iglesia en forma poderosa haciendo señales de que el Señor está con ellos, de que Dios sostiene a la iglesia, de que Dios respalda a la iglesia. Señales poderosas, milagrosas, de que Dios está sosteniendo a la iglesia. Bien,
Seguimos adelante. Versículos 7 al 10. La iglesia bajo ataque, o ataque a la iglesia. ¿Sí? Versículo entonces 3 al 6 vimos el avance de la iglesia a lo largo de su historia. ¿Sí? La iglesia avanza, la iglesia predica la verdad. A lo largo de los siglos no somos perfectos. La iglesia de Cristo en estos 2000 años no ha sido perfecta. La iglesia de Cristo en estos 2000 años ha pecado. La iglesia de Cristo en estos 2000 años se ha equivocado. Pero la iglesia de Cristo, sostenida y respaldada por el poder de su Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, ha proclamado la verdad. Y gracias a esta proclamación fiel de la palabra de Dios es que hoy estamos aquí, hermanos, y conocemos al Cristo, nuestro Señor, y lo adoramos, porque hubo una iglesia fiel que proclamó la verdad. Hace 2000 años. Tenemos errores, sí, pero no somos hipócritas. Nos equivocamos, sí. Caemos, sí, pero por la gracia de Dios nos volvemos a levantar. Y hay una convicción clavada en el centro de nuestro corazón. Sabemos a quién servimos, sabemos a quién proclamamos. Estamos convencidos y persuadidos de la fe que hemos abrazado, porque ha sido eficaz en nuestra vida, porque ha transformado nuestra mente y nuestro corazón y nos ha dado una fortaleza que no teníamos, jamás habíamos experimentado, una fortaleza para enfrentar el dolor, el sufrimiento, hasta la muerte. La muerte ya no tiene autoridad sobre mi vida desde el día que abracé la fe en Cristo. Bien. Ahora, versículos 7 y 10, la iglesia bajo ataque. Encontramos a la bestia, que es el enemigo de Dios, que se levanta contra la iglesia. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Si seguimos el argumento de que está hablando de la iglesia, Satanás, enfurecido, ciego de odio, se levanta contra la iglesia. Quiere detener la obra de Cristo, quiere detener la proclamación de la verdad, quiere detener que muchos que estaban bajo sus garras ahora corran a la cruz de Cristo. Quiere detener la iglesia. Y aquí dice entonces que sube del abismo, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Ahora, podemos preguntarnos, ¿y la protección de Dios? ¿Dónde está la protección de Dios? Versículos 1 y 2 vimos la protección activa de Dios sobre su iglesia. ¿Sí? Como vimos hace 2 domingos atrás, una columna de fuego protegiendo a la iglesia. Ahora, versículos 5 al 6, nuevamente vemos Dios protegiendo a su iglesia. ¿Y cómo? Ahora, pareciera que Satanás ha vencido hasta a Dios mismo. ¿De qué está hablando este pasaje? Este pasaje está representando la realidad de la iglesia de todos los tiempos. Y está representando realidades simultáneas. La iglesia protegida por Dios, la iglesia victoriosa, la iglesia adelanta, la iglesia soportando el ataque de Satanás, soportando que Satanás le haga guerra. En ocasiones vence y en ocasiones mata. ¿A qué me refiero? Hermanos, en este mismo momento, estamos aquí reunidos en libertad, como cantábamos, ¿no? Ya no somos esclavos,
tenemos libertad para proclamar el Evangelio, tenemos libertad para reunirnos, pero en este mismo momento, en otra parte del mundo, la iglesia está siendo perseguida, la iglesia está siendo humillada y la iglesia está siendo martirizada. En este mismo momento, en esta época, hay hermanos que están dando su vida por Cristo. Y como decía también Andrés en su oración, aquí, hermanos, aquí entre nosotros, hay hermanos, hay parte de nosotros que estamos gozosos, victoriosos, avanzando, experimentando la paz del Señor, experimentando la provisión de Dios. Y otros estamos sufriendo pruebas. Como decía Andrés, la iglesia está conformada por cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos una realidad distinta. ¿Quién nos ha convocado a venir en esta mañana a este lugar? Primero, a adorar a nuestro Dios. En segundo, a escuchar su voz. En ser alentados y fortalecidos en su palabra. En ser alentados y fortalecidos en el contacto con mi hermano. Y miren ustedes, estos versículos que hablan, ¿sí?, de la iglesia bajo ataque, de la iglesia vencida, de la iglesia barrida de la faz de la tierra, ¿sí?, aparentemente. Miren ustedes cómo comienza este versículo 7, cómo comienza esta sección de la iglesia bajo ataque, con una gran noticia, con un canto de victoria. ¿Qué dice el versículo 7? Cuando haya terminado de dar su testimonio. Hermanos, la iglesia, no por la iglesia misma, sino por quien sostiene y respalda la iglesia, tiene la victoria asegurada. Y hermanos, la iglesia de Cristo cumplirá su misión. No por nosotros, no por nuestra fuerza, no por nuestros deseos, sino por el poder de Cristo, por el respaldo de su Espíritu Santo y porque Él lo ha prometido. La iglesia cumplirá sus propósitos. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Está bajo ataque? Como estamos viendo en la escuela de adultos, en la escuela dominical, ¿sí? Sabemos que hay fuerzas espirituales que atentan contra el creyente, contra la vida espiritual del creyente. Estamos pasando por pruebas, por dificultades, como le estaba pasando a aquella primera iglesia, aquella iglesia primitiva que recibió por primera vez el Apocalipsis. Alienta tu corazón, hermano. Dios está al control. Y aunque la evidencia que nos rodea pareciera que Satanás está obteniendo victoria sobre mi vida, Dios está al control. Y miren ustedes la última parte del versículo 11 al 14. Dios rescata a su iglesia. Dios rescata a su iglesia. El mundo estaba feliz porque la iglesia aparentemente había sido borrada de la faz de la tierra y nunca más volverían a ser atormentados por la predicación del Evangelio. Hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia hay en muchas ocasiones que imperios intentaron destruir a la iglesia, borrar a la iglesia de la faz de la tierra, y cuando esos imperios cayeron, ¿qué se descubrió? Que la iglesia de Cristo, a pesar de todo, estaba viva. La iglesia seguía adelante.
Porque la iglesia no es una institución humana. La iglesia está sostenida en el poder del Espíritu Santo. La iglesia está sostenida por Cristo. Las fuerzas del mal creen que se liberaron de la iglesia. Y yo acá veo un paralelismo, porque lo mismo pensaron de Cristo. Satanás se levantó contra Cristo y alentó a la multitud a que gritaran a Poncio Pilato: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y a la cruz fue Jesús, y Satanás pensó que había obtenido victoria sobre el Hijo de Dios. En los últimos tiempos, en la gran tribulación, Satanás pensará que ha eliminado a la iglesia de la faz de la tierra, que le ha puesto una mordaza a la iglesia, que la ha atemorizado y ha triunfado sobre la iglesia. Pero su victoria será su derrota. Así como lo fue en la cruz del Calvario, su victoria sobre Jesús, clavándolo en la cruz, significó su derrota. Así será en los postreros tiempos, cuando Satanás se levante contra la iglesia y crea que la ha vencido, será finalmente su derrota. Miren ustedes lo que dice hermoso el versículo 12. Entonces ellos oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en una nube. La promesa de que la iglesia es arrebatada de las manos de Satanás y llevada al cielo. Oiremos un día a nuestro Señor que nos diga: sube acá. Cuando el Señor venga por segunda vez a buscar a su iglesia, la arrebatará del poder de Satanás, de la maldad que, como él mismo lo dijo, va a ir en aumento, y triunfará y hará que la iglesia, su iglesia, se levante victoriosa para ir a su presencia. Maravilloso este pasaje del Apocalipsis, capítulo 11. Nos falta la última parte, que es la séptima trompeta. Seguramente es una visión distinta a este pasaje que hemos leído en otras ocasiones o hemos escuchado en otras ocasiones, tal vez la interpretación o la enseñanza de este capítulo 11. Pero cuando miramos, interpretamos en estos dos testigos que está hablando de la iglesia, creo que toma un sentido muy oportuno. Toma un sentido muy actual, hermano, porque está hablando de mí, está hablando de vos, está hablando de mis circunstancias, está hablando de tus circunstancias. Cristo nos da la victoria más allá de nuestro sufrimiento. Cristo nos da la victoria más allá de nuestros padecimientos. Dios nos da su victoria a pesar de nuestras derrotas, a pesar de nuestras lágrimas por fallarle, a pesar de nuestro pecado. Dios nos da la victoria y tenemos que aferrarnos con todas nuestras fuerzas a la fe en Cristo, porque vendrán tiempos difíciles. Porque Satanás se va a levantar para quitarnos la fe, para arrebatarnos el tesoro más maravilloso que tenemos aquí en esta tierra, que es nuestra fe en Jesucristo, nuestra relación con nuestro Dios. Ese es nuestro tesoro, lo que nos fortalece y lo que le refrenda en la cara a Satanás: ya no soy más tu esclavo, ya no soy más tu esclavo, ya el pecado no reina en mi vida, porque ahora soy del Señor Jesucristo. Él es mi amo, Él es mi dueño, Él es mi Señor. Aferrémonos al Señor, aferrémonos a su palabra, aferrémonos a este capítulo 11 y mirémonos no a dos testigos, no a dos personajes que no sabemos quiénes son. Está hablando de mí, está hablando de mis circunstancias, está hablando de mi futuro, si persevero en el camino de la verdad. Amado Padre Celestial, te amamos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Danos
tan maravilloso, Señor, que nos hace levantar nuestra vista, Señor, más allá de nuestros problemas, más allá de nuestras circunstancias difíciles. Señor, tú nos haces poner nuestra mirada de fe en ti y milagrosamente y poderosamente ser fortalecidos y renovados. Señor, no estamos solos, no estamos desamparados. Tú pensaste en nosotros, tú nos acompañas y nos sostienes cada día. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos difíciles a perseverar en la fe, a aferrarnos más y más a tu palabra, a tus promesas. Señor, ayúdanos a no mirar al mundo y a su maldad, sino mirarte a ti, Señor. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en nombre de Cristo Jesús. Amén.